Bueno, hablemos de la complejidad en su vínculo con las organizaciones, pero que también algunos autores suelen llamar complejidad organizacional. Basta una búsqueda en los espacios de Internet o en una enciclopedia para encontrarnos algunas interpretaciones sobre complejidad y organización. Con solo enlazar estos dos términos, rápidamente podemos entrar en una diversidad de interpretaciones. Por una parte, podemos entender la complejidad en un sentido filosófico amplio, como el entramado, el interrelacionamiento, es decir, la red de relaciones que constituye una determinada realidad, un fenómeno que estemos estudiando. No estamos hablando aquí de que sea complicado, de que sea enredado o difícil de comprender, sino de un atributo de lo que estamos estudiando, el entrelazamiento, el vínculo, es decir, el entretejimiento de los diferentes elementos, factores, relaciones que constituyen ese algo que tenemos frente a nosotros y que estamos investigando. Y se revierte sobre nosotros mismos, es decir, podríamos hablar de una complejidad también de nosotros mismos. Esa es una interpretación amplia del concepto de complejidad. Hay otras interpretaciones, digamos, más estrictas, como pueden ser las interpretaciones matemáticas, donde a partir de determinado elemento cuantitativo podemos hablar de la medición de la complejidad atendiendo a determinados rasgos, determinada característica, podemos ajustar el concepto a determinadas formas de modelación y usarlo de una manera mucho más estricta para poder determinar la complejidad de un sistema o de un tipo de sistema o de un sistema en particular. Son aproximaciones a la complejidad que no tienen por qué estar contrapuestas, más bien son complementarias siempre y cuando se considere al resto de las interpretaciones. Por una parte, una interpretación filosófica general que no se provea de una interpretación matemática de la realidad y también que no aterrice, digamos, esta problemática en una investigación completa, podría divagar. Mientras que por su parte una interpretación de lo complejo que se reduzca únicamente a una cuantificación podría caer en una ceguera cognitiva bastante amplia. Por eso hablo de la complementariedad entre estos enfoques. Algunos pueden ser preferibles para un análisis de determinadas situaciones, otros preferibles para un análisis de otras situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de concretamente caracterizar un sistema en específico, la cuantificación es imprescindible. Cuando nos proyectamos hacia la interpretación del significado que tiene para nosotros esa complejidad, del interrelacionamiento de esa complejidad con la sociedad, pues ahí la proyección filosófica es igualmente imprescindible y podría dar el primer paso para después poder utilizar el resto de las aproximaciones que existen. Digo esto porque también existe, o nos podemos encontrar con la interpretación de las llamadas teorías de la complejidad. A veces se usa en singular, creo que no es correcto hablar de teoría de la complejidad, puesto que no existe una teoría que interprete lo complejo, pero sí un conjunto amplio de teorías científicas que pueden ser caracterizadas como teorías que interpretan la complejidad o dan cuenta de la complejidad de determinados sistemas. También se suele hablar de la complejidad o ciencias de la complejidad en un sentido mucho más amplio. Bueno, eso sería para aclarar un poco el concepto de complejidad. Hay un elemento también importante en este concepto de complejidad que no podemos pasar por alto, y es el significado que tiene para nosotros. Edgar Morin en particular ha señalado con mucha claridad que no tendría ningún sentido hablar de la complejidad solo como una característica de la naturaleza o del mundo. Tendríamos siempre que preguntarnos qué significa para nosotros esa complejidad. Y en a juicio de Morin, la complejidad para nosotros significa un desafío. Es decir, el ser humano se ve retado por una naturaleza que es cambiante, que tiene historia, que evoluciona, que está sujeta a un conjunto muy amplio de relaciones que no puede ser explicada solo con un sistema de relaciones causales directas, unívocas. Por tanto, es un desafío para la mente humana en tratar de entender la complejidad de los sistemas que se investigan y tratar de interpretar la complejidad misma y, por supuesto, la complejidad humana. Y ahí nos vamos acercando al tema de la organización. Si un concepto tiene también muchas interpretaciones, es el de organización. Podemos entender la organización en un sentido muy general, es decir, la organización como característica de determinadas entidades. Podríamos dar una definición filosófica de ella a partir quizás de un concepto de estructura o en vínculo con un concepto de estructura,
o podríamos hacerlo en vínculo con un concepto de funcionamiento, o en vínculo con ambos, o cualquier otro atributo que nos permitiera expresar de manera sintética a modo de definición. Siempre un concepto cualquiera va a tener un conjunto amplio de definiciones, depende de cuáles son los elementos que sacamos al primer plano para poderlo definir. Ahora, solemos pensar en las organizaciones inmediatamente como aquellas entidades creadas por los seres humanos, y ahí nos estamos refiriendo directamente a las organizaciones sociales. Pero no son solo las organizaciones sociales las que existen, ni tampoco el sentido abstracto del concepto de organización que traté de expresar unos minutos antes. El fenómeno de la organización está presente también en el sistema de la naturaleza. Hay sistemas organizados, vivientes, por ejemplo, sociedades de hormigas, y nosotros podríamos preguntarnos hasta qué punto las reglas del funcionamiento mismo de las organizaciones podrían ser comunes entre sistemas cualitativamente diferentes, como podrían ser, en el extremo, sistemas como los de los insectos y sistemas como los sistemas humanos. Esa es una pregunta provocadora que coloco ahora al inicio de esta conversación o de esta charla, porque algo que nos muestran los estudios de la complejidad es que lo investigado en un tipo de sistema puede aparecer también de manera semejante en sistemas de una mayor complejidad, al menos para servirnos de inspiración para poder encaminar procesos de investigación. No quiere decir que podamos trasladar leyes, que podamos trasladar determinadas regularidades, pero sí podríamos trasladar determinados patrones o encontrar determinados patrones de desenvolvimiento en el tiempo, que hacen que el comportamiento en el tiempo de sistemas cualitativamente diferentes sea un comportamiento semejante. Y eso puede ayudarnos a poder encontrar sinergias, a poder encontrar determinadas vías de acceso para estudiar sistemas, organizaciones mucho más complejas o de mayor o de más difícil acceso para nosotros. Ahora bien, si hablamos de varios conceptos de complejidad y hablamos de varias interpretaciones de organizaciones, también tenemos que, antes de entrarle al tema a fondo, preguntarnos por la cuestión de la causalidad. Porque predomina en la mente de nosotros, producto de la historia y de una historia sobre todo muy enraizada en la modernidad europea, la noción de que el mundo está ordenado y de que ese orden puede ser descrito por un conjunto de relaciones de causalidad que, si las tenemos en nuestras manos, nos proveen de la posibilidad de controlar de manera efectiva los procesos que ocurren. Cuando aplicamos este tipo de pensamiento a las organizaciones sociales o a las organizaciones en general, podemos tener un éxito inmediato en el manejo de esas organizaciones, en el trabajo dentro de esas organizaciones, pero a lo largo del tiempo comienzan a ocurrir determinadas sorpresas. Para plantearlo en términos de paradoja, ¿quién puede dudar que una organización social burocrática está muy bien organizada desde el punto de vista de que todos tienen sus reglas, todos tienen sus puestos, todos saben qué deben hacer, qué no pueden hacer, y esto supuestamente garantizaría el funcionamiento exacto de la organización? Sin embargo, todos sabemos que una organización burocrática entorpece radicalmente el trabajo que esa misma organización debería ejecutar con eficiencia. Incluso también sabemos por experiencia casi de la vida cotidiana que una organización puede tener un nivel de crecimiento y efectividad sujeta a un conjunto de reglas básicas, y que, llegado a un punto del crecimiento de esa misma organización, el sistema comienza a colapsar porque las reglas que son válidas para un nivel de organización del sistema, por ejemplo, para regular las relaciones entre un conjunto de elementos de la estructura, por ejemplo, empleados, departamentos o subniveles de la organización, si crece esa organización un poco más, se hacen esas reglas inefectivas. Por tanto, en los sistemas que están supuestamente, entre comillas, muy organizados, como los sistemas burocráticos, pueden en un momento determinado ocurrir extraordinarias sorpresas que rompen radicalmente con la idea que nosotros tenemos de esa supuesta, entrecomillada, organización del sistema.
Entonces, el fenómeno de la organización tendríamos que verlo también en relación con el fenómeno de la causalidad. ¿Es una causalidad directa la que existe en las organizaciones inmediatas? ¿Es unívoca? Es decir, solo de relaciones de la causa hacia el efecto. ¿O hay otro tipo de funcionamiento dentro de las organizaciones? Esto me lleva al tema del determinismo, en el cual quisiera hacer una pequeña desviación. En la historia de Occidente, la idea de que un sistema puede organizarse a sí mismo fue prácticamente excluida desde los tiempos de Aristóteles. La idea de que nada se causa a sí mismo, la causa siempre es externa al sistema, ha dominado en el pensamiento occidental desde la antigüedad hasta prácticamente nuestros días. Solo a mediados del siglo XX esta idea ha sido cuestionada de una manera sistemática, aunque a lo largo de la historia se pueden encontrar pioneros, sobre todo en el terreno de la filosofía y de la filosofía dialéctica, que cuestionaron la idea de que no había causa externa. Ya en la antigüedad también el pensamiento dialéctico habló de la causa interna de los sistemas que se causan a sí mismos, y hasta llegar al pensamiento dialéctico alemán del siglo XIX, Hegel, como figura cumbre de ese pensamiento, también la idea del automovimiento, la idea del cambio que se produce dentro del sistema, encontró en esos autores pioneros un desarrollo. Pero para el pensamiento científico la idea de la causa externa ha sido siempre predominante, y eso también está en nuestra comprensión cotidiana del fenómeno de la organización. Es importante tener en cuenta este elemento, porque si pensamos la organización a partir de una comprensión de la causalidad, que es una causalidad externa, entonces realmente podríamos suponer que todo lo que ocurre en la organización puede ser regulado a partir de un conjunto de reglas fijas bien establecidas. Si consideramos que en una organización pueden tener lugar relaciones internas que autoproduzcan relaciones nuevas, diferentes, es decir, procesos internos de crecimiento del sistema, entonces estaríamos hablando de organizaciones donde un conjunto de reglas no determina de manera absoluta el futuro. Habría en ese tipo de organizaciones la posibilidad de existencia de más de un futuro. La organización en sí misma, por su propio devenir, podría generar variaciones en ese devenir. Aquí estoy introduciendo el concepto no ya de organización, sino de autoorganización. ¿Existe el fenómeno de la autoorganización? ¿Podríamos comprender las organizaciones sociales desde una perspectiva de autoorganización? En una ocasión, hablando con un economista, me decía, en economía todo es regulado, todo es pensado, todo lo que se hace lo hace alguien con algún objetivo, por tanto, nada es autoorganizado en economía. Sin embargo, todos sabemos que en la vida social, y ha sido caracterizado a lo largo de la historia, diversos pensadores, a veces con instrumentos matemáticos todavía muy rudimentarios que no permitían hacer elaboraciones más profundas, han señalado con mucha claridad que en la sociedad lo que una persona quiere choca inevitablemente con lo que otra persona quiere y con las acciones propias y de las otras personas. Y termina ocurriendo eso que solemos llamar hecho histórico, como una resultante que no es exactamente lo que ninguna de las partes había querido. Más recientemente, Morán se ha referido a este efecto como el de la llamada ecología de la acción, la necesidad siempre de pensar en pasos hacia adelante cuáles serán las consecuencias de las acciones, porque jamás en la vida social se consigue exactamente lo que deseamos, producto de nuestras acciones inmediatas, porque nuestras acciones inmediatas entran en un juego de acciones y reacciones de carácter social, donde también participan otras personas dotadas de conciencia. Entonces, no deberíamos sentirnos tan seguros cuando hablamos de una organización social estructurada, creada a partir de la voluntad de un conjunto de personas, por ejemplo, una institución cualquiera de funcionamiento económico o educativo. No deberíamos pensar que de manera automática se van a abrir paso todas las relaciones dentro de ese sistema porque lo hemos concebido bien y porque tenemos un conjunto de reglas básicas que garantizan el desenvolvimiento futuro de la organización.
Si algo sabemos con mucha claridad con respecto a las organizaciones es que con independencia de las agendas fundamentales que las organizaciones tienen, dentro de ellas no solo existen agendas particulares de pequeños grupos, sino que también se abren paso fenómenos que ninguno de los grupos internos y las pequeñas agendas había previsto que ocurrirían dentro de la organización. Y ese es un indicador, digamos que fenoménico, a nivel de observación simple de la realidad, a nivel incluso de vida cotidiana, de que la organización no es trivial. Es decir, un conjunto de entradas no determina un conjunto exacto de salidas. Entre las entradas del sistema y las salidas del sistema hay un funcionamiento interno del sistema donde ocurren cosas creativas, donde aparecen fenómenos nuevos o donde producto del funcionamiento del sistema emergen conjuntos de relaciones que no tendrían por qué estar exactamente previstas antes del funcionamiento del sistema o a partir de un conjunto de reglas simples que determinaría el desarrollo del sistema. La idea de la autoorganización hoy no es solo una idea filosófica. Desde los años 40, autores importantes de la ciencia del siglo XX movieron la idea de la autoorganización de la filosofía a la elaboración de conceptos científicos más precisos. Uno de los primeros fue John von Neumann, cuando nos detectó la diferencia esencial que hay entre una máquina artificial y una máquina natural. Von Neumann señalaba que un equipo hecho por nosotros está hecho de materiales bien preparados, bien depurados, certificados. Sin embargo, comienza a funcionar e inmediatamente comienza a deteriorarse. A diferencia de un sistema natural, como puede ser un ser viviente, que está hecho, por ejemplo, un animal de una sustancia bastante frágil, deteriorable en apenas unas horas, como la proteína, y sin embargo el sistema es capaz de mantenerse, funcionar por un periodo largo de tiempo, porque el sistema es capaz de crearse a sí mismo. Y esa es una de las primeras traducciones de la idea de la organización del terreno de la filosofía al terreno de las ciencias naturales para convertirlo en un concepto científico que nos permitiera entender el fenómeno de la autoorganización dentro de los sistemas. Hay otros ejemplos como el de autoorganización, como orden a partir del ruido de Heinz von Foster, o el concepto de autopoiesis, que son conceptos de autoorganización que han resultado, digamos, variantes que explican determinados tipos de fenómenos de autoorganización detectables y explicables a través de eso, realidades explicables a través de esos conceptos. Ahora bien, la pregunta ahora sería si deberíamos entender las organizaciones sociales solo a partir de que en ellas existan relaciones de determinación y de organización, o si deberíamos entender las organizaciones sociales dejando la puerta abierta a los fenómenos de autoorganización. Si teniendo abierta la hipótesis, existen en este tipo de organizaciones fenómenos de autoorganización, o traduciendo esta misma pregunta en otro nivel, son sistemas triviales donde no hay prácticamente una relación oculta entre las entradas y las salidas. Es perfectamente comprensible el proceso de relación entre lo que entra al sistema y cómo evoluciona el sistema en el tiempo, lo que sale del sistema, o estos sistemas son sistemas no triviales donde ocurren cosas completamente nuevas, ocurren fenómenos que hacen emerger la organización del sistema como un resultado del funcionamiento mismo del sistema y no como un resultado de un conjunto de reglas preestablecidas que regula de manera directa y unívoca cuál es el futuro del sistema y cuáles son los pasos por los cuales atraviesa el sistema. Cuando vamos al terreno de las organizaciones sociales, inmediatamente aparece la idea de este primer sistema. La organización es algo trivial, se regula por un conjunto de reglas, hagamos funcionar esas reglas. El ejemplo más simple es una organización educativa donde todos los componentes de la organización educativa saben lo que deben hacer, incluso pueden tener coincidencia en dos propósitos. El nivel administrativo quiere que se produzca un fenómeno de educación de calidad, el nivel de los docentes quiere contribuir a una educación de calidad y los estudiantes desean recibir
una educación de calidad. Hay un reglamento disciplinario, hay un reglamento de funcionamiento de la organización y supuestamente eso bastaría con que se cumpliera para que la organización generara el nivel de calidad deseado. Sin embargo, eso no ocurre. No basta, no es simple el sistema, emergen fenómenos de toda naturaleza dentro de ese sistema y al final podemos tener variaciones de una calidad dentro de una organización educativa que ha cumplido con su disciplina y que ha cumplido con todas las reglas básicas del sistema establecido y que supuestamente garantizarían la calidad del sistema. Esto nos coloca frente a una gran paradoja, que es la paradoja del control. Cuando usted supone que puede tener el control sobre lo que ocurre en el sistema, actúa en el sistema desde esa perspectiva de control, es decir, usted sabe lo que debe hacer para que ocurra determinado efecto y al final recibe un resultado de evolución del sistema en el cual usted realmente no ha tenido el control, sus acciones pueden haberse revertido o haberse redirigido hacia una dirección o hacia otra dirección. Y la evolución del sistema ha sido una evolución, digamos que completamente imprevista, aunque usted suponía desde la perspectiva del control que podía lograr el resultado esperado. Entonces, deberíamos preguntarnos si hoy es necesario comenzar a comprender, y ya de hecho existen investigaciones interesantes al respecto, comenzar a comprender las organizaciones desde la dinámica propia que tienen las organizaciones, desde su dinámica interna y desde los problemas de funcionamiento interno que tienen las organizaciones, que permiten, cuando digo la palabra problema, me refiero no a una situación de difícil solución, sino a una pregunta, a una situación que requiere una atención diferenciada. Deberíamos nosotros tratar de entender los sistemas a partir de los fenómenos de autoorganización, en este caso los sistemas de naturaleza social, las organizaciones sociales, a partir de los fenómenos de autoorganización, a partir de lo que emerge dentro del sistema, o deberíamos continuar pretendiendo que a partir de un conjunto básico de reglas y de conocimiento de las líneas de acción principales dentro de la organización, podemos lograr los resultados esperados. Debo decir que esta contraposición de estas dos preguntas no es tan trivial como podría suponerse del discurso. El sistema de trabajar con las organizaciones a partir de un conjunto de reglas relativamente simples o simples, hacerlas cumplir y lograr un resultado tiene éxito. No es un sistema que carezca de éxito, es un sistema que tiene éxito. La pregunta es cuáles son los límites de ese éxito y si hoy estamos o no en condiciones de rebasar los límites de ese éxito. Pensemos, por ejemplo, en un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo podría ser entendido como una entidad autoorganizada. Cualquiera que ha trabajado en equipo, no se pregunten ustedes si es un equipo de investigación o si es un equipo para realizar tareas básicas bien conocidas de una ejecutoria profesional, como puede ser enseñar o como puede ser diseñar determinado objeto o una estrategia, por ejemplo, de mercadeo o cualquier otra. El trabajo de un equipo profesional ¿está sometido a reglas? Claro que sí. ¿Las reglas garantizan calidad dentro del funcionamiento de ese equipo? Por supuesto que la garantizan. Las reglas contribuyen a que el equipo pueda trabajar con determinada calidad. Sin embargo, personas bien seleccionadas para formar parte de un equipo, a veces por determinadas características, no logran que ese equipo funcione de la manera eficiente en que podríamos esperar que el equipo, o en que desearíamos esperar que el equipo funcionara. Cuando eso ocurre, inmediatamente buscamos cuáles son las razones por las cuales el equipo no ha funcionado como un equipo, por ejemplo, creativo o como un equipo capaz de resolver las tareas que tiene por delante. Muchas veces asociamos a características individuales o al comportamiento de algunos miembros del equipo el hecho de que el equipo no haya logrado el resultado. Pero pensemos en el ejemplo positivo. ¿Qué pasa cuando el equipo funciona adecuadamente y logra los resultados? ¿Cuál es nuestro razonamiento con respecto a ese equipo? Habitualmente suponemos que lograron ponerse de acuerdo, lograron colaborar y por eso alcanzaron el resultado esperado. Por tanto, bien, volviendo al ejemplo negativo, los que no alcanzaron el resultado esperado es porque no tuvieron la suficiente colaboración, no supieron generar la dinámica de equipo necesaria, etcétera, etcétera.
Todas estas variantes de interpretación toman en cuenta el factor consciente. ¿Qué quisimos hacer? ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué queríamos hacer? ¿Qué no logramos hacer? La pregunta sería si se nos está escapando algo. ¿Será que además hay elementos que no son para nada conscientes, que hacen que se genere una dinámica interna para que un equipo de trabajo sea capaz de funcionar? En esa pregunta está una de las claves para entender la necesidad de la complejidad de las organizaciones. Las organizaciones pueden ser entendidas desde su complejidad interna porque no solo funcionan dentro de ellas los factores de carácter consciente. Funcionan también reglas muy específicas de que se abren paso en la organización a partir de las dinámicas con las cuales la propia organización va creciendo y se va transformando a sí misma. Es un proceso doble. La organización, en la medida que cambia, genera simultáneamente nuevas condiciones para el cambio de ella misma. Poder entender esos procesos nos garantizaría poder realizar un trabajo mucho más eficaz con nuestras propias organizaciones. Es una puerta abierta la de la complejidad. No es una puerta que se cierra o digamos que una estrategia de trabajo de obligatorio cumplimiento porque si no, no lograríamos poder trabajar con las organizaciones. Es que perdemos constantemente información al tratar de interpretar las organizaciones que tienen una dinámica realmente de entrelazamiento, de complejidad, de entretejimiento de un conjunto amplísimo de factores humanos, tecnológicos, materiales, espirituales, que se nos van de las manos constantemente cuando pretendemos entenderla como un sistema simple, en este caso en realidad simplificado por nosotros, que responde a un conjunto de reglas estrictamente simples. Una pregunta mayor que dejaríamos para otra ocasión es si podríamos en un momento determinado tratar de entender la sociedad en su conjunto como un sistema que también tiene fenómenos de autoorganización y reclama ser entendido desde una perspectiva compleja. Espero haberles provocado suficientemente para que busquen ahora quiénes son los autores que trabajan la complejidad, quiénes son los autores que en este momento están produciendo reflexión sobre la complejidad en las organizaciones, por dónde va la investigación de las organizaciones. Nos sirve la investigación de las organizaciones desde una perspectiva compleja para poder tener una relación más factible de manejo, colaboración y mejor funcionamiento de las organizaciones. Estas son preguntas que les dejo para más adelante. Muchas gracias. La interpretación del significado que tiene para nosotros esa complejidad, del interrelacionamiento de esa complejidad con la sociedad, pues ahí la proyección filosófica es igualmente imprescindible y podría dar el primer paso para después poder utilizar el resto de las aproximaciones que existen. Digo esto porque también existe, o nos podemos encontrar con la interpretación de las llamadas teorías de la complejidad. A veces se usa en singular, creo que no es correcto hablar de teoría de la complejidad, puesto que no existe una teoría que interprete lo complejo, pero sí un conjunto amplio de teorías científicas que pueden ser caracterizadas como teorías que interpretan la complejidad o dan cuenta de la complejidad de determinados sistemas. También se suele hablar de la complejidad o ciencias de la complejidad en un sentido mucho más amplio. Bueno, eso sería para aclarar un poco el concepto de aproximaciones a la complejidad que no tienen por qué estar contrapuestas, más bien son complementarias siempre y cuando se considere al resto de las interpretaciones. Por una parte, una interpretación filosófica general que no se provea de una interpretación matemática de la realidad y también que no aterrice, digamos, esta problemática en una investigación completa, podría divagar
mientras que por su parte una interpretación de lo complejo que se reduzca únicamente a una cuantificación podría caer en una ceguera cognitiva bastante amplia. Por eso hablo de la complementariedad entre estos enfoques. Algunos pueden ser preferibles para el análisis de determinadas situaciones, otros preferibles para el análisis de otras situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de concretamente caracterizar un sistema en específico, la cuantificación es imprescindible cuando nos proyectamos hacia la realidad. Hay un elemento también importante en este concepto de complejidad que no podemos pasar por alto, y es el significado que tiene para nosotros. Edgar Morin en particular ha señalado con mucha claridad que no tendría ningún sentido hablar de la complejidad solo como una característica de la naturaleza o del mundo. Tendríamos siempre que preguntarnos qué significa para nosotros esa complejidad. Y a juicio de Morin, la complejidad para nosotros significa un desafío. Es decir, el ser humano se ve retado por una naturaleza que es cambiante, que tiene historia, que evoluciona, que está sujeta a un conjunto muy amplio de relaciones que no puede ser explicada solo con un sistema de relaciones causales directas, unívocas. Por tanto, es un desafío para la mente humana en tratar de entender la complejidad de los sistemas que se investigan y tratar de interpretar todo de lo que estamos estudiando, el entrelazamiento, el vínculo, es decir, el entretejimiento de los diferentes elementos, factores, relaciones que constituyen ese algo que tenemos frente a nosotros y que estamos investigando. Y se revierte sobre nosotros mismos, es decir, podríamos hablar de una complejidad también de nosotros mismos. Esa es una interpretación amplia del concepto de complejidad. Hay otras interpretaciones, digamos, más estrictas, como pueden ser las interpretaciones matemáticas, donde a partir de determinado elemento cuantitativo podemos hablar de la medición de la complejidad atendiendo a determinados rasgos, determinada característica, podemos ajustar el concepto a determinadas formas de modelación y usarlo de una manera mucho más estricta para poder determinar la complejidad de un sistema o de un tipo de sistema o de un sistema en particular. Bueno, hablemos de la complejidad en su vínculo con las organizaciones, pero que también algunos autores suelen llamar complejidad organizacional. Basta una búsqueda en los espacios de internet o en una enciclopedia para encontrarnos algunas interpretaciones sobre complejidad y organización. Con solo enlazar estos dos términos, rápidamente podemos entrar en una diversidad de interpretaciones. Por una parte, podemos entender la complejidad en un sentido filosófico amplio, como el entramado, el interrelacionamiento, es decir, la red de relaciones que constituye una determinada realidad, un fenómeno que estemos estudiando. No estamos hablando aquí de que sea complicado, de que sea enredado o difícil de comprender, sino de un atributo